Hermanos, el tema que voy a tocar hoy día es de suma importancia. Si vamos a ser una iglesia llena del poder de Dios, va a ser porque vamos a obedecer esta palabra que está escrita en el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Efesios capítulo 10, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué está hablando a la iglesia de Éfeso? Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. El apóstol Pablo escribe esta carta. En ese tiempo, hermanos, el apóstol Pablo estaba preso y escribe esta carta a Timoteo, quien era el pastor de Éfeso, de la iglesia de Éfeso. Y cuando usted lee en el libro de Hechos, Éfeso, hermanos, era una ciudad idólatra. Adoraban ellos a una imagen llamada Diana. Y esa ciudad estaba oscura, tenebrosa. Los hechiceros, los brujos, hacían su agosto con la gente. Y había muchos enfermos. Y la Biblia dice que cuando Pablo entró a Éfeso, hermanos, el diablo se alborotó. Y empezó a moverse en medio de esta gente que eran personas que trabajaban y hacían estos templecillos de Diana. Y al enterarse que Pablo iba a entrar, un hombre de estos, el líder principal, reunió a todas aquellas personas que tenían sus negocios vendiendo estas imágenes. Y les dice: ahí está ese apóstol, va a entrar aquí y nos va a arruinar el negocio. Y por 2 horas, hermanos, dice que toda la gente en Éfeso empezó a gritar: Diana es diosa de Éfeso. No importa que griten, no importa que se alboroten. Cuando Dios ha determinado visitar a una ciudad, aunque el diablo se ponga, el viento del Espíritu Santo vendrá y limpiará esa ciudad con su poder, con su autoridad. Y la Biblia dice, hermanos, en Éfeso, cuando Pablo entró, que Dios empezó a hacer milagros extraordinarios. Hay milagros ordinarios y hay milagros extraordinarios. De tal manera, hermanos, que la Biblia dice que en ese lugar quemaron libros de brujería, de hechicería. Costó millones a mucha gente tratando de buscar salvación, sanidad, buscando sanidad para sus problemas. Se involucraron con lo oculto, se involucraron con la hechicería, la brujería. Pero cuando entró el evangelio, se iluminó la luz y las tinieblas tienen que huir. Y se quemaron todos aquellos libros de brujería y hechicería como testimonio de la conversión de estas personas. Por eso que Pablo, hermanos, escribe esta carta indicándonos, hermanos, que hay una batalla que nosotros tenemos que pelear cada día. Óigame lo que les digo, cada día. ¿Por qué tenemos que pelear? Porque antes ustedes y yo estábamos sujetos a este archienemigo de Dios llamado Satanás. Y éramos, la Biblia dice, instrumentos de mal. Éramos como títeres manejados por la oscuridad y las tinieblas. Estábamos cargados de odio, de rencor, de ira, de amargura. Estábamos mal en nuestra vida. Pero la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder cuando tú levantas alabanza.
Dios está en medio de nosotros, hermanos, y quiere empoderarnos. Miren lo que la palabra del Señor dice en Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y vuelve a repetir el Señor: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estando pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el escudo de la fe. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo esto, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, óigame lo que dice: orando en todo tiempo, en todo lugar, con súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esta es una palabra, hermanos, que lo hemos, se ha vuelto parte de nuestra vida, pero de labios para afuera. De labios para afuera, porque no hemos estado haciendo esto. Y algo que sí, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermanos, el pastor de la iglesia le dice a Timoteo, en Timoteo capítulo 1, 18 dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. En otro pasaje le dice también: pelea la buena batalla de la fe. En otro pasaje de Timoteo, Pablo le dice a su hijo Timoteo: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Está hablándonos que este tiempo, hermano, vas a tener que enlistarte en el ejército de Dios. Dios no quiere mirones. Dios no quiere gente caliente bancas. O te enlistas o eres derrotado. O te pones la armadura o vas a estar llorando todo el tiempo. Según las estadísticas, hermanos, hay cuatro clases de personas en la iglesia. Y estoy hablando de la iglesia del mundo. Preste atención, dice: en primer lugar están los que no saben nada de la armadura de Dios. No saben nada. Hay iglesias, hermanos, donde el pastor no les habla de esto, porque el pensamiento del pastor es este: mientras no lo moleste a diablo, él no nos va a molestar. Ya están bajo el control del diablo, ni se han dado cuenta. Este nivel dice: en primer lugar están los que no saben nada de la armadura de Dios. Viven de una batalla a otra, sobreviven de una paliza a otra y anticipan derrota tras derrota. Ellos son los que tienen el deseo de servir a Dios, pero por sus conflictos traen una mentalidad derrotista, ya que tienen incertidumbre sobre cómo ganar en un conflicto. La segunda categoría es de los que saben algo acerca de la armadura de Dios, pero se rehúsan a usarla. Para ellos, Efesios capítulo 6, 13 y 18 es un hermoso pasaje poético, escrito por un apóstol desde la cárcel. Sin embargo, consideran que todos tenemos que aprender a lidiar con nuestros propios problemas.
según nuestra propia sabiduría y fuerza, y no preocuparnos por alguna forma de guerra espiritual invisible. La tercera categoría es la de los soldados que escogen y eligen su protección, usando partes, pero no toda la armadura. Ellos disfrutan de una victoria espiritual, de vez en cuando de una respuesta a la oración, de vez en cuando de una curación en ciertas épocas, pero suelen dejar áreas de su vida expuestas a los dardos del enemigo. Pueden asistir a la iglesia durante muchos años, pero de repente desaparecen del radar y nadie los ve en los servicios del domingo, porque fueron alcanzados por el enemigo en un momento de desprotección. La cuarta categoría de guerreros cristianos son aquellos que visten toda la armadura de Dios y realmente saben lo que representa y cómo usarla. Estos cristianos tienen batallas como todos los demás, pero a pesar de las batallas y las guerras continúan sobreviviendo y prosperando incluso durante intensos conflictos. Yo me anoto a este cuarto nivel de categoría, porque hermanos, sin duda alguna, el diablo, ya el Señor Jesús nos los dijo, el diablo no juega con nosotros. El diablo tiene una agenda secreta, así como la pastora nos comentaba el anterior domingo, cuando se acercó a Adán y Eva. El diablo no duerme las 24 horas. Va a rodear nuestra vida, va a rodear nuestro hogar, va a rodear a nuestros hijos, va a rodear nuestro negocio, va a rodear a la iglesia. La intención es hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús lo dijo y yo lo creo, porque he visto aquí en la iglesia gente que estaba bien, gente que venía a alabar a Dios, gente que alababa, adoraba, levantaba sus manos. Ya no están. ¿Dónde están? Se han descuidado, no se han puesto toda la armadura. Ahora hay 6 partes, hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla de la armadura, como él estaba preso en la cárcel, él podía ver a los soldados romanos, la vestidura de ellos. Y como siempre, hermanos, de una o de otra manera el Señor quiere enseñarnos a través de imágenes algo que es importante espiritualmente. Porque, bueno, podemos ver ahí, no sé si pueden proyectar, pero está allí la vestidura del soldado romano. Él tenía 6 partes con las que cubría su cuerpo cuando iba a la batalla. Y era determinante, hermanos. En ese tiempo, cuando hablamos del imperio de Roma, ellos tomaron control de todo lo que en ese tiempo era la tierra en ese lugar. Y estos hombres eran diestros para la batalla. Estos hombres habían sido capacitados para pelear la batalla y para ganar la batalla. No, ellos no iban con la intención simplemente de pelear, sino de ganar la batalla. Es lo mismo que hacen, hermanos, en este país. A los Marines, cuando entran y se presentan, uno se presenta delante de ellos y el sargento dice: a partir de hoy día, ustedes están bajo la bandera de Norteamérica. Olvídense de sus papás, de sus mamás, hoy están sujetos a la nación. Aquí no me van a llamar sargento, sino sí señor, no señor. Sí señor, no señor. Y hermanos, entran en una disciplina intensa durante un periodo de tiempo. Y cuando han asimilado, cuando han considerado, cuando han entendido que soy parte del ejército, mi mente, mi voluntad, mis emociones se concentran en lo que el general del ejército dice. Hermanos, nosotros estamos bajo el gobierno de nuestro Dios.
el general de generales, el que no ha perdido ninguna batalla, que cuando levanta su voz se estremece el mundo entero. Y cuando lanza su voz es como una espada que penetra hasta lo más profundo de la vida del ser humano. Hermanos, estamos ante el Dios de los dioses, ante el Señor de los señores, ante el admirable consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Y Dios quiere que en este día tú salgas de este lugar con esa mentalidad de guerrero. El cinturón de la verdad, hermanos. Vamos a empezar por el cinturón de la verdad. El cinturón, hermanos, que llevaban los soldados romanos era de cuero, era atado alrededor de la túnica de lana. Ahí está. Era atado alrededor de una túnica de lana, placas de bronce conectadas al cinturón colgaban de este para proteger el área del ingle del soldado. ¿Cuál era la función? Sostener la espada, la daga y delantal de bronce. Es donde se colocaba la vaina, que es asimismo lo que sostiene la espada, llevada en todo tiempo, aún sin el resto de las demás cosas. Es lo mismo que pasa en este tiempo en el ejército. El sargento te dice: te doy esta arma, te doy este fusil. A partir de este día, este fusil llega a ser tu novia, tu esposa. Vas a dormir y te vas a levantar con esto. Y que esté limpio, porque les enseñan a limpiar el armamento. Y ellos saben que ese es el arma de combate y también de defensa. Y no pueden descuidarse en ningún momento. Tienen que llevarlo junto. Ahora, ¿qué representa esto espiritualmente, hermanos? El cinturón de la verdad no solo sostenía las piezas adicionales de la armadura y brindaba al soldado mayor movilidad y también estabilidad, porque todas las cosas estaban en su lugar. ¿Por qué necesitamos ponernos el cinto de la verdad? Porque nos enfrentamos a un ser siniestro, perverso, invisible, dispuesto a que dudemos de la salvación y del amor de Dios. El Señor Jesús ya dice en el Evangelio de Juan 8:44, Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en Él. Cuando Él habla mentira, porque es el padre de la mentira. La naturaleza de este ser siniestro, invisible, es la mentira. Él va a venir para quitarte la verdad de Dios. Él va a venir para alterar ese orden de Dios. Ya lo hizo en el principio. Cuando comienza, hermanos, el libro de Génesis, el libro del principio, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, dice en el versículo 2, estaba desordenada y vacía. Dios nunca crea el desorden. Dios es Dios de orden. Dios es Dios santo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice una cosa, lo hace como ha dicho. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? ¿Por qué creen? Porque su palabra dice: donde dos o tres están en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Aquí no se trata de sentimientos, hermanos. Hay veces que yo escucho allá afuera, hermano, no sentir la presencia de Dios. Hermano, no vivas por sentimientos. Nosotros vivimos por la fe en el nombre del Señor Jesús. No vivimos por la vista, vivimos por lo que su palabra nos dice. Y si Dios ha dicho donde dos o tres están, hoy Dios está en este lugar y está hablándonos en esta mañana. El diablo es mentiroso. Y dice la palabra en 2 Corintios, hasta se viste o se disfraza como ángel de luz. En Apocalipsis dice 12:9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero.
Estoy hablando, hermanos, a personas que son inteligentes. Nuestro mundo está bajo el control de este ser maligno. Los principios y valores que tiene el mundo están lejos de la palabra de Dios. Estaba leyendo, hermanos, una noticia que apareció y creo que lo vieron muchos de ustedes, de este cantante Farruko, un muchacho que cantaba basura y de pronto se convierte. Y en pleno concierto empieza a decir lo que él era, lo que él cantaba, y estaba arrepentido porque había llevado a mucha gente al mal, pero hoy tenía a Dios y Dios le había perdonado. Y saben, en vez de que la gente diga, wow, qué lindo, qué bueno, críticas. Pero cuando aparecen artistas que salen del closet, como las cucarachas, y exponen su vida, la gente aplaude, ay, ha salido del closet, mira, había sido así, ay, qué lindo. Pero cuando se habla de hombres y mujeres que han salido del pecado, de la muerte y de Satanás, crítica. Hermanos, el mundo está en contra de la voluntad de Dios. Y Dios no ha perdido el control. Tú y yo somos la respuesta a este mundo. Dios nos saca del mundo para mostrarnos, para exhibirnos, para mostrar que existe un Dios que tiene misericordia y que viene a rescatarnos del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y miren lo que el Señor dice. Hermanos, el diablo distorsiona la verdad porque habla mentira y usa sus mentiras para producir desorden y caos. Al diablo no le gusta la verdad. Él es asqueroso, sucio, perverso. Y va a utilizar a su ejército para tratar de que nosotros dejemos de creer en la verdad. Dudemos de la verdad. Y miren lo que dice en Juan 14:8, el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. En otras palabras, nuestro fundamento de fe, de esperanza, de seguridad, de salvación, de sanidad es Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso, que venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Y hoy está sentado en su trono, coronado de gloria y de poder. Y desde allí gobierna. Y qué privilegio, hermano, que tú estés en esta mañana, en este lugar. ¡Qué honor! Así como la pastora hablaba, hermanos, a los pies de Pablo había muerto el primer mártir de la iglesia, Esteban. Y pensaba que él estaba haciendo bien, estaba obedeciendo a Dios, era un religioso. Y murió a los pies de Pablo. Pero cuando el Señor lo alcanzó en el capítulo 9 de Hechos, con una luz brillante cayó del caballo, quedó ciego. Y por 3 días en un cuarto oscuro empezó a orar e invocar el nombre del Señor. Hasta que un hombre de Dios, un hombre que oraba, intercesor, fue y oró por él y recibió la vista. Por eso él dice, palabra fiel y digna de ser recibida, que Cristo de Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bendito sea Dios que Él viene a rescatarnos de la oscuridad de las tinieblas. Nuestro fundamento es Jesús, hermanos. No es la religión, es Jesús. Es Jesús. No importa si tú has dado limosna, has ayudado a la gente, si eres una persona moral. Si no tienes a Jesús en tu corazón, con todo lo que tú hayas hecho, te vas a ir al infierno. El único camino de relación con el Padre es Cristo Jesús. El puente de conexión es Cristo Jesús. Con Él solamente podemos tener esa comunión con el Padre. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. También el Espíritu de la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Y les recordará todo lo que les he dicho, dice el Señor, acerca del Espíritu Santo de la verdad. En Proverbios dice, compra la verdad y no la vendas.
Eso significa, hermanos, que debemos abrazar la verdad total de las Escrituras. Este libro, hermanos, ha sido escrito por el Espíritu Santo. Del Génesis al Apocalipsis, aquí Dios se está revelando a nosotros y nos está mostrando la manera y la forma en que vamos a llegar allí al cielo. Y es mejor que obedezcamos. Debemos decir la verdad y ser veraces en nuestra palabra. Debemos respaldar lo que decimos con la forma en la que vivimos continuamente en nuestra vida. Debemos ser la luz y sal de esta tierra. Hermanos, la presencia de la verdad en nuestra vida cotidiana traerá claridad y victoria. Y la ausencia de la verdad produce confusión y caos. Por eso, hermanos, necesitamos cada mañana, cuando nos acercamos a Dios, de limpiarnos de pensamientos, de ideas, de conceptos equivocados contra la santa palabra de Dios. Despojarnos de la incredulidad, despojarnos de la duda, limpiar nuestro corazón e inclinar delante de la verdad Cristo Jesús nuestra vida. Y decirle: Señor, quiero ser cambiado, quiero ser transformado. Enséñame a ponerme ese cinturón de la verdad y enséñame a hablar cada día la verdad. Aparta de mí de la mentira, aparta de mí la burla, aparta de mí el chisme, aparta de mí la murmuración, aparta, Señor, lo que no te da honra ni gloria. Limpia mi vida, limpia mi corazón. Quiero ser luz y hablar la verdad. El cinturón de la verdad está allí. El segundo instrumento que era parte de la armadura era la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia, pastor? Bueno, vamos a proyectar allí. La coraza, hermanos, en el griego era lorica segmentata, en el idioma italiano. La coraza, compuesta de escamas de hierro, de bronce, estaban construidas en 4 secciones para proteger cada hombro y cada lado del pecho. Las escamas metálicas eran cosidas a un chaleco de cuero endurecido que se ponían como un chaleco salvavidas antes de sujetar las escamas con correas de cuero. La función era proteger los órganos vitales. Esos cubrían esta parte de aquí del pecho. Ellos cubrían nuestro corazón, cubrían nuestros riñones, cubría todo lo que tiene que ser y es delicado en la vida nuestra. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto? Debemos ponernos la coraza de justicia porque protege algunos órganos sensibles del cuerpo, pero sobre todo el corazón. Dios desea que nosotros hagamos lo correcto y lo justo delante del Señor, y esa justicia de Dios es impartida en el corazón y en el espíritu para que estemos protegidos de las mentiras y el engaño de Satanás. Y esto tiene que ver con 2 partes. Esto está dividido en 2 partes. Lo que Dios ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué hizo Dios con nosotros en la cruz del Calvario? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Lo que hayas hecho en el pasado, si aceptaste a Cristo, todo eso ha sido borrado, echado a lo profundo del mar. Dios ni se acuerda de lo que tú fuiste. Porque hoy eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios. Hermano, no permitas que el diablo te recuerde tu pasado. Declara al diablo su futuro. No permitas que él susurre a tus oídos
todas aquellas cosas que hiciste en el pasado. Párate firme en la palabra de Dios y dile al diablo: oíme bien, Satanás, no tienes parte ni arte. El Señor Jesús compró mi vida con su sangre y yo soy limpio. Yo soy hijo de Dios, tengo identidad, soy un hombre y una mujer de Dios, soy la niña de sus ojos. Bendito sea Dios, alabado sea Dios, exaltado sea Dios. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como nuestro Dios que nos amó con amor eterno? ¿Quién como nuestro Dios que desde la cruz derramó hasta su última gota de sangre para que tú y yo estuviéramos hoy caminando en libertad, caminando con seguridad, sabiendo, hermanos, que vamos a atravesar por el valle de sombra de muerte, pero el Señor estará con nosotros. Su vara y su callado nos infundirán aliento. Oh, hermanos, Dios es bueno. Segundo, lo que Dios hizo es: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú eres un privilegiado. Nunca te atemorices, nunca bajes la cabeza. Si tú tienes a Dios, cuando estés apesadumbrado, mira al cielo. Desde allí Dios te está diciendo: hijo mío, tu vida está en mi control. No temas. No temas, yo te voy a llevar a ese puerto. Yo te voy a llevar en mi barca y vas a ver mi gloria y vas a ver mi presencia. No temas, no desmayes. Yo estoy contigo, yo he dicho: estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando hay momentos oscuros en la vida, es bueno levantar al cielo, decir: desde allí Dios me está viendo. Si Dios me ve, ¿qué me importa el mundo? Si Dios me ve, ¿qué importa el problema? Porque todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. De lo malo Dios sacará algo bueno, pero no voy a perder mi fe, no voy a perder mi esperanza, no me voy a soltar de la mano de Dios, porque Él ha prometido estar conmigo. Y si está conmigo, ¿quién contra mí? Si está conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, Dios está con nosotros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? La segunda parte: demostrar lo que Dios ha hecho en nosotros, en nuestra manera de vivir. Esta es una responsabilidad ya de nosotros. Lo que Dios hizo ya está hecho. Hemos sido liberados, hemos sido restaurados, pero hoy nos toca a nosotros la responsabilidad de caminar como hijos de Dios por la tierra. Y aquí viene la parte de Efesios 5, 1, 8, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes acciones de gracias. Porque sabéis, hermanos, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esto viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. También dice, hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sin santidad nadie verá a Dios. Es nuestra responsabilidad cada día de acercarnos a la presencia de Dios. Y estoy hablando a hombres y mujeres como yo, de carne y hueso, que caminamos por la vida y las tentaciones están al momento. Usted mira su celular y aparecen cosas allí.
Está en usted o borrarlo y no mirarlo o dejarse controlar por esto. Es su responsabilidad delante del Señor. Eso significa, hermanos, que necesitamos nosotros vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dios está interesado, hermanos, como el buen alfarero, en desarrollar en nosotros los frutos del Espíritu Santo que tienen que ver con el carácter. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza y el dominio propio van a estar en nuestra vida si le permitimos al Dios Todopoderoso ese acceso a nuestra vida. Si nos rendimos ante Él. Y Él va a cambiar ese carácter, hermanos, que nos hacen a veces hablar y reaccionar de manera que ni los mundanos lo hacen. Tenemos que limpiar nuestra mente y nuestra boca de basura. Tenemos que hablar la verdad, y palabras que salen de nuestra boca tienen poder para matar y para dar vida. Y saben, hermanos, Dios nos conoce. A quienes buscamos la presencia de Dios insistentemente, Dios nos conoce. Pero también el diablo conoce. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, Dios nos da autoridad. Autoridad para caminar, dice su palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. La Biblia nos relata, hermanos, allí en el libro de Hechos, cuando Pablo entró a Éfeso, había milagros, señales y maravillas, y había 7 muchachos, hijos de Esceva, dice la palabra, que viendo a Pablo actuar de manera poderosa con la autoridad y el poder del Espíritu Santo, liberando a demonios, ellos se atrevieron a tratar de liberar a un endemoniado. Y dijeron esto: miren, te ordenamos, demonio, suelta. Invocamos al Dios de Pablo. Y este hombre estaba sumamente endemoniado. Imagínense, el mismo diablo, el demonio dijo: yo conozco a Dios y conozco quién es Pablo. ¿Quiénes son ustedes? Los agarró, hermanos, los amarrió ahí a los 7, los desnudó completamente. Imagínense ustedes corriendo por ahí, 7 personas desnudas por el North Shore Drive. ¡Wow! Es que no se puede jugar con las cosas de Dios. Las cosas de Dios son santas y Dios nos conoce, y el diablo también nos conoce. Hermanos, necesitamos nosotros vestirnos de esa coraza de justicia, caminar en justicia, caminar en pureza, caminar en integridad. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Tercero, tenemos que calzar los pies con el apresto del Evangelio. Ustedes saben, hermanos, hay diferentes calzados: calzados para trotar, calzados para ir a fiesta, calzados para diferentes cosas, pero para el ejército, hermanos, era un calzado especial que ellos tenían que tener la capacidad de poder estar firmes cuando haya batalla. Y miren lo que dice aquí: el calzado del Evangelio. Las sandalias, hermanos, eran de gruesas suelas de cuero, incrustadas con tachuelas o pedazos de piedra para mejorar la tracción. Las sandalias eran atadas a los pies con múltiples correas de cuero. La función adecuadas para marchar y pelear, calzaban más cómodamente con el uso. Era importante, hermanos, era determinante. Era determinante. Me han dado 10 minutos, ni modo. Así es, Señor, gracias. Amén. Entonces, hermanos, era importante. Los calzados eran importantes. Y en los pies son importantes. La intención, hermanos, de vestirse con el calzado
era para que nosotros estemos firmes en medio de la batalla y el enemigo no nos pueda sacar de nuestra posición. Yo no sé cuántos de ustedes han visto esa película de 300. Les aconsejo que busquen esa película de los 300. Eran 300 guerreros que se enfrentaron a multitud de ejércitos y pudieron vencer las batallas. Porque peleaban juntos, porque se unían juntos. Porque cuando lanzaban, hermanos, las flechas desde su refugio, el enemigo, hermanos, ellos agarraban y hacían un techo de sus espadas, unos escudos, con sus escudos. Hermanos, flechaban ellos al aire para que llegaran abajo y la tierra se oscurecía por la cantidad de flechas para matar a estos 300. Pero los 300 agarraban así, se unían uno al otro y las flechas no tocaban su vida. Dios quiere que nosotros peleamos juntos la batalla. No puedes pelear solo. Hay muchos derrotados porque han dicho: yo lo voy a hacer, es a mi manera, yo creo. ¿Dónde están? Tenemos que pelear juntos, unirnos el uno al otro en armonía. Miren lo que dice la palabra: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz y del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. David sabía esto, dice: Él hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en las alturas. Los pies son importantes, hermanos. Yo quiero darle gracias a mi esposa porque ella siempre ve que tengo garras ahí abajo y me hace el pedicure. Yo tengo que aguantarme, pero no importa. Pero hermanos, estoy hablando de cosas importantes. Los pies son importantes. La Biblia dice que donde pongamos nuestro pie será nuestro territorio. Que estemos cada mañana, hermanos, dispuestos a hablar a la gente a diestra y siniestra del amor de Dios. Que no te calles lo que Dios está haciendo cada día en tu vida. Que lo declares, que lo proclames, que lo prediques, que lo anuncies, que lo profetices. Hazlo porque Dios te va a bendecir. Cuarto, necesitamos por sobre todo esto el escudo de la fe. El escudo de la fe, hermanos. La curvatura era creada por 3 delgadas láminas de madera pegadas, cubiertas con lino o cuero. El escudo era pintado conforme a la legión. Una moldura de bronce cubría los bordes, redondeados para mayor protección. ¿Cuál era la función? Escudos sobrepuestos permitían a los soldados avanzar juntos y era utilizado para proteger todo el cuerpo, incluyendo la parte posterior. ¿Por qué necesitamos el escudo? Porque va a haber un día malo. Ahí la Biblia nos dice: va a haber días malos. Y esos días malos, hermanos, el diablo no te va a avisar. Él, como ladrón, mentiroso, falso, va a aparecer. Y de pronto no hay trabajo. Hay problemas en la familia, en el matrimonio, en los hijos. Hay problemas económicos. Hay problemas de salud. Oímos que hay gente que habla detrás de nosotros, eran nuestros amigos y nos traicionan. Va a venir de la noche a la mañana y lo que Dios está diciendo, que en medio de esa situación estemos firmes con el escudo. Porque van a venir dardos de fuego con la intención de desbaratar y destruir nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra ciudad. Y Dios no quiere que nosotros retrocedamos. La Biblia dice: el justo por la fe vivirá. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de algo que no se ve. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan.
En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en Cristo Jesús. El diablo apunta a nuestro corazón con la intención de que dudemos de Dios, de su amor, de su bondad, de su fidelidad, y está dispuesto a destruir nuestra confianza en el Señor. Y allí es cuando necesitamos la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy Dios está soltando fe al corazón tuyo, que sepas que Dios está contigo y lo que Él ha prometido lo cumplirá a pesar de ti mismo. Él es tu Dios, Él es tu Padre, Él es tu protector, Él es tu refugio, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Él es nuestro escudo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Hermanos, necesitamos nosotros cuidar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardad vuestro corazón, porque de él mana la vida. Tenemos que atesorar en nuestro corazón la palabra de Dios, alimentarnos de la palabra de Dios, renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios. Dios no nos está pidiendo que consultemos. Ay, pastor, ¿hay un problema si yo puedo ver mi horóscopo? Hay problemas. Hay problemas ahí. Es la palabra de Dios, la palabra absoluta, la palabra que viene de la boca de Dios con la intención de llevar a un ejército de hombres y mujeres vencedores en la vida. Es la palabra de Dios. Y sobre esto tomad el yelmo de la salvación. El yelmo, hermanos, era el casco que tenía que usted ponerse. El casco o yelmo, galea, forjado de una sola pieza de metal con forro de cuero. El penacho era hecho de pelo de caballo. El color del tiñe indicaba el rango, hermanos, ahí está. 2 placas colgaban del casco por encima de las mejillas y otra placa protegía la parte de atrás del cuello y los hombros. ¿Cuál era la función? Protegía la cabeza y el cuello de los ataques del enemigo. Hermanos, lo he dicho, lo he predicado. Mente desocupada, taller del diablo. Mente desocupada, taller del diablo. Cuando tú no te estás alimentando de aquellas cosas que edifican y te estás alimentando de basura, va a salir de tu boca y de tu corazón basura. Pero si te alimentas de la palabra de Dios, si renuevas tu mente, porque eso es lo que dice el apóstol Pablo, le pide a los hermanos de Roma que presentemos nuestros cuerpos, le dice, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Que tenemos que presentarnos cada mañana delante del Señor y decirle: Señor, toma el control de mi alma, de mi mente, de mi voluntad, de mis emociones, de mis pensamientos. Toma el control de mi cuerpo. Sé tú mi Señor, mi Salvador. Renuévame. Transfórmame, cámbiame, úsame, Señor, para tu gloria. No quiero ser igual. Obra en mi alma, obra en mi mente, despierta en mi hambre por tu palabra, sed de tu presencia. Úsame, Señor, para tu gloria. Hermanos, algo que ha pasado en este 2020 y 21, el diablo ha lanzado un ataque mental de miedo a la iglesia. Ha soplado de tal manera que muchos hermanos hoy ya no vienen, ya no están aquí. Están viendo quizás allí por el internet, porque han creado ese argumento: bueno,
todavía está la enfermedad, no voy a ir, no me voy a contagiar. Se han atemorizado y se han encerrado y se han acomodado. Ahora, yo no sé si están orando, yo no sé si están leyendo la palabra, yo no sé cómo está su vida, porque cuando te sales de la cobertura, cuando te sales del lugar donde Dios te ha establecido, cuando tomas tus decisiones equivocadamente y argumentas, por esto y por esto no voy a ir, tu amor por Dios se apaga, se enfría. Hay muchos aquí, hermanos, que estamos, porque hemos hecho un hábito, pero hay otros que vienen aquí porque dicen: quiero alabar a Dios, amo a Dios, me desespero por su presencia, mi alma tiene sed de Dios. A mí, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma tiene sed de ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi amparo, tú eres la fortaleza de mi vida. Y me has establecido en esta casa. Y esta casa es de Dios. Esta casa tiene fundamento. Esta casa tiene luz. Esta casa hay sanidad, en esta casa hay libertad, en esta casa es donde nosotros somos formados y transformados por el poder de Dios. Por eso la palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Necesitamos cambiar nuestra mentalidad, y eso lo va a hacer el Espíritu de Dios y su palabra. Tenemos que entrar al trono de Dios, escondernos en su presencia. El diablo quiere envenenarnos con odio, rencor, ira, enojo, falta de perdón. Por eso que en su palabra dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por último, hermanos, la espada del Espíritu. Era la pieza final, hermanos. La espada era portada en el lado derecho, colgado de un cincho o corre de cuero sobre el hombro. ¿Cuál era la función? Poderosa arma ofensiva en las manos de un soldado diestro. El blandearla era señal de advertencia al enemigo. Hermanos, este instrumento era el que nos podía a nosotros dar la victoria. Es el arma con la cual nosotros vamos a defender y vamos a romper y vamos a desatar a aquellos que están en cadenas, aquellos que están esclavizados, aquellos que están en dolor, en tragedia. Y cuando habla de la espada, está hablando de la espada del Espíritu Santo. No es la palabra del pastor, no es mi palabra, no es la palabra de la iglesia, no es la palabra de buenas obras, no es la palabra de la religión, es la palabra del Espíritu Santo. Y eso significa, hermanos, que este libro, del Génesis al Apocalipsis, ha sido inspirado por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado y sea un hombre santo. El Señor Jesús, cuando fue tentado, hermanos, porque el diablo no miró nada, y el diablo, si tentó a Jesús, nos va a tentar a nosotros. El Señor pudo vencer a Satanás declarando la palabra. La palabra es importante en la vida nuestra, hermanos. Ahí está, estamos dando clases de doctrina básica, estamos dando clases, tienen que instruirse. Porque la gente en el mundo está preguntando por qué somos lo que somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos tan fanáticos. Y a veces no sabemos qué decirles, porque no estamos instruidos. Tenemos que estar preparados para dar razón de la fe que hay en nosotros a este mundo que está en la oscuridad.
Y eso lo vamos a hacer si nosotros dedicamos tiempo a la lectura, si nos disciplinamos a leer, a buscar la palabra de Dios. Cuando Josué tenía que entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que está escrito, y todo te saldrá bien y serás prosperado. Hay bendición cuando tú escudriñas la palabra, la meditas, la atesoras, la guardas, la memorizas. Hay poder en tu boca para declarar esa palabra. Cuando el Señor le llamó a Jeremías, el Señor le dijo: aquí he puesto mis palabras en tu boca, para arrancar, destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. He puesto palabras de autoridad en tu boca, y lo que tú digas sucederá allí como en el cielo, es aquí en la tierra también. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es fuego que consume la hojarasca, la madera y la paja. La palabra de Dios es como martillo que quebranta la piedra del corazón, para que esa palabra pueda cambiar nuestro lamento en gozo y nuestra tristeza en risa. Y termino con esto. En Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Dios nos está diciendo, hermanos, que cuando Él regrese va a venir a buscar una iglesia vencedora, una iglesia llena del poder de Dios, una iglesia que camina en la pureza, en la santidad y en la justicia de Dios.